Hola, este encuentro intenta ser un breve video como momento previo al encuentro del jueves. Vamos a repasar algunos conceptos claves, que es evaluar, la evaluación como aprendizaje, las dos funciones básicas de la evaluación y nuestro concepto de competencias en el proyecto educativo de la red de colegios FASTA. ¿Qué es evaluar? Consideramos el evaluar como un sentarse al lado, como el concepto que viene de asidere, que es un verbo que etimológicamente significa sentarse al lado, y que luego, traspasándolo con el tiempo, esta palabra adquirió el significado de emitir un juicio de valor a partir de la atenta observación de sentarse al lado de alguien. Pero al cabo del uso también ocurrió que termina interpretándose exclusivamente como examinar, como dar pruebas, como calificar. Bien, entonces nosotros deseamos volver a este uso de sentarse al lado y de acompañar orientando a alguien en su proceso de aprendizaje. Significa repreguntarnos cuál es la mirada, cuáles son los lentes, cuáles son los anteojos con los que afrontamos esta acción básica de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación. Lo tomamos como un acto de juzgar y otorgar un valor a la producción calificando, o lo tomamos como el acompañamiento que hace un entrenador para guiar el deporte, para guiar el accionar de aquellos que están haciendo un deporte o compitiendo. ¿Cómo lo tomamos? Bien, para esta noción de evaluación como aprendizaje y como oportunidad, evidentemente nos centramos en el acto de estar al lado de alguien, observándolo, guiándolo, hablando y acompañándolo en su proceso de aprendizaje. En verdad, estamos haciendo alusión a un concepto integral de evaluación, que es parte indisoluble y indisociable del proceso de enseñanza y de aprendizaje, que obviamente tiene múltiples propósitos, como todos nosotros lo venimos aplicando. Tiene el propósito de diagnosticar, de regular, de retroalimentar, de reflexionar, de acreditar, de certificar, en definitiva, de mejorar los aprendizajes. Y con palabras de Rebeca Nijovic, que este año hemos asistido a múltiples conversatorios con ella, sostiene que en este sentido integrar la evaluación es una oportunidad para que estudiantes pongan en juego sus saberes, hagan visible sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, además, obviamente, de la función clásica de aprobar, de promover y de certificar, que también es muy importante. Pero estamos cambiando los lentes. Con la evaluación formativa estamos cambiando esos lentes desde los cuales practicar la evaluación, en un sentido de sentarse al lado. Entonces, aquí hay dos preguntas claves. ¿Sabemos qué están aprendiendo nuestros alumnos? ¿Sabemos cómo están aprendiendo? ¿Qué les está sucediendo con el qué y el cómo? Con este despliegue del saber saber, del saber hacer y del saber actuar y ser, en definitiva, con el despliegue de desempeños como estudiantes competentes. Rebeca Nijovic también suele comentarnos, un estudiante, ¿cuándo es que aprende mejor? Cuando establece un vínculo con docentes y pares. Esto debería ser lo primero que tenemos en cuenta y que estos meses lo hemos vivenciado. Cuando tiene claro qué se espera que aprenda. Cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido. Cuando tiene opciones para elegir en una serie de actuaciones para resolver situaciones de aprendizaje, cuando desarrollan habilidades metacognitivas, cuando evidentemente es protagonista de su propia comprensión y de su propio ir avanzando en la comprensión. ¿Y cómo nos damos cuenta si aprende? Nos damos cuenta porque puede pensar y hacer visible su aprendizaje. ¿De qué manera? Explicando con sus propias palabras,
dando ejemplos, formulando preguntas, estableciendo relaciones y conexiones de los distintos aprendizajes y conceptos y de las distintas disciplinas, pudiendo enseñar a otros, pudiendo resolver problemas de diferentes maneras, llegando a la resolución efectiva, pudiendo analizar críticamente, pudiendo crear, pudiendo experimentar y pudiendo transferir. Todas estas son actuaciones que hacen al aprendizaje. Y acá llegamos a dos funciones básicas de la evaluación formativa, que es el dar cuenta. Evidentemente, evaluar como oportunidad y aprendizaje significa saber buscar evidencias de aprendizajes variados, mediante observaciones, mediante producciones, mediante conversaciones, mediante variedad de instrumentos y de modos, utilizando datos, sí, datos de, por ejemplo, no solo cuántas veces entregó la tarea a tiempo y en forma, sino qué pasa con sus conexiones, llega a tiempo a los encuentros virtuales, cómo participa con sus compañeros, lo hace, no lo hace, formula sus preguntas, nunca las formulas. En definitiva, haciendo una referencia y una conexión entre enseñanzas y comprensión. Y también la otra gran función es la de retroalimentar, como este dar devoluciones, que no es una simple transmisión o hacerle comentarios al padre, al alumno, fantástico, qué bien que lo hiciste, súper, sino fundamentalmente en un diálogo fruto de este estar sentado al lado del alumno, estar sentado al lado del otro, y con esta capacidad de observación de sus múltiples manifestaciones, poder brindarle una devolución que le permite reflexionar acerca de qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo, cómo está brindando sus producciones. Estas son dos funciones claves sin las cuales no estamos frente a prácticas de evaluación formativa. Aquí les dejo un video que es una gran metáfora de lo que significa dar retroalimentación en una mirada de la evaluación como aprendizaje y como oportunidad. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es una buena práctica de evaluación formativa? Evidentemente es coherente entre los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las estrategias. Es diversa porque recoge información de múltiples saberes y de múltiples capacidades y utiliza variedad de instrumentos. No utiliza siempre lista de cotejos, no utiliza siempre guía de preguntas, porque incluye la autoevaluación y la evaluación entre pares y da lugar de este modo a la autorregulación de los aprendizajes, y porque propone a los estudiantes que respondan situaciones en contextos reales, que puedan resolver problemas, que tomen decisiones en su manera de accionar sus desempeños, que realicen proyectos y que reflexionen sobre sus recorridos. En definitiva, hacer una buena práctica de evaluación tiene que ver con que al alumno le quede claro lo que espero que hagas y cómo espero que lo hagas. Tiene que ver con criterios claros y públicos. ¿Cómo espero que hagas lo que te pido que hagas? Y que sean desafíos cognitivos, que de antemano no sepa siempre cómo hay que resolverlo. Que haya una retroalimentación formativa potente y que, en definitiva, se genere la autoevaluación para la autonomía, con lo cual significa que hay que dar oportunidad y enseñar la autoevaluación. Y estamos acá frente al proceso de la metacognición, porque la evaluación formativa se asienta sobre la experiencia de la metacognición, sobre este proceso de volver sobre lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo para hacerlo consciente, para ser consciente cómo lo estoy aprendiendo y para poder recorrer su comprensión y su realización. Bien, acá llegamos al último concepto, que es el de ¿por qué y qué entendemos por competencias en nuestro proyecto educativo? Porque evidentemente la evaluación formativa y como aprendizaje se asienta en el despliegue de desempeños para que se logren los aprendizajes. En nuestro proyecto educativo, recordemos el concepto, ya lo decíamos hace varios años, que dentro de cada área, recordemos el FE100, se establecerán aquellos hábitos intelectuales y morales que les sean propios
según la naturaleza misma de ese cuerpo de conocimientos y se llevará al rango de habilidades y hábitos operacionalizándose bajo la forma de competencias finales. Ya lo decíamos cuando presentábamos el PEI. No hablamos de cualquier tipo de objetivos y de establecimiento de fines, sino que estamos hablando de atender al despliegue de hábitos intelectuales y morales. Y a su vez, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a que ese estilo de formación concientice en el alumno el despliegue de una cualidad estable, que lo capacite para conocer, para operar, para obrar de modo concreto y natural frente a los diversos objetos de conocimiento. Y volvamos a pensar entonces en las áreas FE100. Y que pueda accionar frente a esos objetos de conocimiento en diversas situaciones, buscando, con este despliegue, la perfección de sus potencias en el ejercicio y en su uso, la perfección de su capacidad de conocimiento, la perfección de su capacidad de elección y de afectividad. Entonces, llegamos a respondernos, ¿qué queremos decir cuando hablamos de competencias? Cuando hablamos de competencias, los usamos indistintamente al término de capacidades. Si ustedes van al Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes, verán que allí se habla de las capacidades que hacen referencias a un conjunto de modos de pensar, de actuar y de relacionarse, que se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana y de la vida del estudiante y que constituyen un potencial de pensamiento y de acción. Bien, esto evidentemente no es contradictorio a la noción de competencias. También reconocemos como competencias en cuanto a una serie de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones, comportamientos, que se movilizan conjuntamente, integrándose mutuamente para estar en condiciones de resolver tareas y problemas de modo efectivo, de modo asertivo, y que van formando en el tiempo una predisposición estable para estar en condiciones de resolver determinados desempeños. Nosotros, evidentemente, formar en el tiempo una predisposición estable lo asociamos con hábitos operativos buenos y que también le posibilitan al alumno responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas de diversa manera, en definitiva desempeños. Por eso nosotros los asociamos y creemos que es lo más parecido posible al modo clásico de cómo se despliegan los hábitos operativos buenos. Esta enumeración que constituye la competencia, entonces, es la clásica noción de hábito operativo bueno en cuanto a una cualidad que se adquiere y se despliegue voluntariamente, de ahí el trabajo sistemático mediante el dictado de las asignaturas, que va perfeccionando las potencialidades específicamente humanas, de la inteligencia y la voluntad, del proceso de conocimiento y del proceso volitivo y de elección del alumno, formando en el tiempo una predisposición estable para estar en condiciones de determinados desempeños. En definitiva, estamos convencidos que desarrollar competencias, y para nosotros las competencias son hábitos operativos de la inteligencia y de la voluntad, no va en detrimento de los saberes. Las competencias no existen sin relación directa con los programas escolares y los saberes disciplinares, sus propósitos formativos y su objeto de estudio. No formamos competencias en el vacío, sino que desarrollamos competencias de modo inclusivo, que son envolventes, que exigen nociones y conocimientos, exigen las asignaturas, suponen y convocan una forma de cultura general, porque aspiramos al despliegue de la cosmovisión que se adquiere en la escuela y que es la cultura católica. Y en definitiva, nuestra finalidad es disponer al estudiante para su participación activa y responsable en la sociedad contemporánea, como ciudadanos comprometidos con el bien común. Por lo tanto, es clave el desarrollo de hábitos. Llegamos al final, vamos a ver el jueves la importancia del desglose de competencias en indicadores y en descriptores, en sus habilidades menores. ¿Por qué? Porque estas brindan la ocasión para ayudar y guiar en la enseñanza, en la práctica y en la evaluación como aprendizaje. Es clave el desglose de sus indicadores. Y llegamos así nuevamente a la pregunta, ¿qué es
y cómo hacer una buena práctica de evaluación como oportunidad y aprendizaje. Es clave, entonces, ser directos y transparentes en cuanto a lo que espero que hagas y cómo lo espero que hagas. Nada más, nos encontramos el jueves próximo.